Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a ver un ejemplo de cómo se ingresan datos en la base de datos desde un formulario y vamos a ver cómo se reciben datos para cargarlos en un combo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es volver a revisar este archivo de login.php en el que se definen las variables del host, el nombre del usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Este host a veces, algunas veces, recuerden que pide un puerto, unas veces, otras veces no. El usuario generalmente es el root y la contraseña. En algunos computadores la contraseña se deja en blanco. En mi caso no. En mi caso la contraseña que le puse fue del 1 al 8. Luego va el nombre de la base de datos, que el ejemplo que estamos tratando es una que se llama BD Universidad. En el video anterior se mostró cómo se importó, cómo se creó. Luego realizamos la conexión con el hostname, el nombre del usuario y el password. Si todo va bien, avanzamos. Luego seleccionamos la base de datos que se llama BD Universidad. Entonces eso lo hacemos en el archivo login. Si el archivo, yo les recomiendo que vayan programando poco a poco. Vamos a revisar este archivo. Si no me arroja ningún error, quiere decir que voy bien. Entonces abrimos localhost. Bueno, yo lo tengo guardado aquí en el C, appser, www, en la carpeta UTS. ¿Sí? Entonces aquí está. Esta es la ruta C, appser, www, UTS. Y vamos a abrir este archivo. Este no, sí, voy a borrar. Vamos a abrir el archivo login. Entonces estamos localhost, ahora UTS /login. Listo. Entonces, como me sale en blanco, significa que todo está bien. Ahora vamos a mirar el otro archivo. El otro archivo es estudiante.php. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así que estudiante.php y no iniciamos con PHP? No iniciamos, pero más adelante, acá lo vemos en la línea 20, más adelante sí lo usamos. Entonces vamos a explicar qué contiene este archivo. Primero la etiqueta de HTML que se abre acá y más abajo se cierra, la etiqueta head con el título y el conjunto de caracteres, la etiqueta body y, importante, el formulario. Siempre debe ir todo dentro de un formulario. Entonces al formulario le ponemos un nombre que le llamé formulario estudiante, le ponemos un action. Este action significa el archivo donde voy a enviar el formulario cuando le dé clic en enviar o en guardar, a dónde va a ir. Acá le puse insertar, que ese documento corresponde a este archivo que está al mismo nivel. Entonces, si ustedes lo tienen dentro de otra carpeta, está en un servidor, en otra ubicación, acá tienen que escribir toda la ruta del archivo donde finalmente, digamos, va a aterrizar este formulario, va a llegar. Y método post, después vemos qué es eso. Luego tenemos un field set, que es como una tablita que me muestra los campos que tenemos en el formulario, ahorita lo vemos, donde está la leyenda que es datos personales. Este es un label donde le pongo un for para que me vaya. Este nombre debe ser el mismo del ID donde yo quiero que me vaya. Ya les explico qué significa. La cédula. Entonces tenemos aquí la etiqueta de la cédula y tenemos el input de la cédula, que es este input test, nombre, cédula, raya al piso, estudiante. Este código, este es el mismo del nombre, prácticamente igual, solamente le cambio el nombre. El for es, recuerden, donde va a ir cuando le doy clic en el nombre para que me ponga ya el nombre estudiante. Y este es el name, súper importante, que es el nombre con el que después voy a recibir el dato en otra página. Ahora vamos a utilizar un select, entonces ponemos el nombre, le ponemos grupo. El select va a tener también, este es el dato, el nombre con el que vamos a recibir las variables en la página insertar. Entonces le ponemos el nombre, el ID y le empezamos a poner las opciones. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es, fíjense que solamente estoy
perdón, solamente estoy quemando una opción, una opción dentro del select, que es seleccione una opción, y las demás opciones las voy a traer de la base de datos. Entonces para eso inserto ahora sí el código PHP, que es esta franja. Entonces dentro de un documento aparentemente HTML puedo insertar franjas de PHP. Lo primero que inserto es el login. Como siempre, ya recuerden que ya vimos en qué consiste. Login me conecta con la base de datos y la selecciono. Ahora voy a realizar una consulta MySQL muy sencilla, que es la misma del video anterior. Select asterisco from grupo. Acá ejecuto la consulta. Acá en la línea 27 obtengo los resultados y en la línea 28 obtengo el número de los resultados. Ahora voy a iterar sobre esos, con el número de los resultados, voy a iterar sobre cada uno de los resultados. Fíjense, entonces con esta función MySQL fetchRow itero sobre cada row, sobre cada resultado. Entonces acá en la línea 32 es donde empiezo a llenar uno por uno las opciones que me va a traer de la base de datos. Entonces echo option value es el valor que va a tener, y lo que está que es lo que está en la celda 0, que en este caso es el ID del grupo, y fíjense que aquí ya está por fuera del option, o sea, esta parte es solamente el option, y lo que está aquí por fuera es lo que le voy a mostrar al usuario, lo que el usuario va a ver. Entonces aquí va a ver, aquí le voy a guardar el ID, pero el usuario va a ver el nombre del grupo, y cierro la etiqueta option, cierro la etiqueta PHP, cierro el select, que era este select que estaban armando, y finalmente muestro unos botones. El botón de submit, que es el que se van a encargar de ir a la página donde definí arriba en el formulario, donde quería aterrizar, donde quería enviar los datos, y el tipo reset como para que me muestre como una especie de, como para que me resete el formulario. Voy a ponerlo acá, digamos, de primero. Y acá me hizo falta también cerrar la conexión. Importante, después de hacer cada operación, siempre hay que cerrar la conexión. Voy a copiarlo de este archivo. Entonces acá también es necesario cerrar la conexión de MySQL, porque no la voy a volver a utilizar. Listo, guardamos. Entonces vamos a ver qué fue lo que hicimos. Esto se llama estudiante PHP. Listo. Entonces este era el field set que les comentaba, que es como una especie de tabla, de cuadro que me pinta en datos personales. Y aquí está lo que les decía, al darle clic en nombre, en cédula, en nombre, él me posiciona el cursor. Eso se hace con la etiqueta for. Ok, y ahora vemos el grupo, me trae los valores del grupo que tengo en la base de datos. En la base de datos tengo 3. Recuerden que si ponemos acá, ponemos que me muestre también el 0, quiere decir que me muestre el ID de cada uno de los grupos. Miren, ya me muestra, me va a guardar, por dentro le está guardando el ID y por fuera me está mostrando también el ID, pero eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que por dentro coja el valor del ID y por fuera me muestre el nombre. ¿Listo? Ok, entonces aquí lo tenemos. Entonces llenamos datos, no sé, cualquier dato, y seleccionamos un grupo. El botón restablecer es un botón que ya tiene por defecto HTML y resetea los campos del formulario, los vuelve a su estado inicial. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente archivo, que es el archivo insertar.
es un archivo muy sencillo, pero representa mucho. Lo primero que hago, lo que siempre hago es insertar el login. Por eso es que yo les recomiendo que el login esté por fuera en un archivo externo para que no estén copiando y pegando los datos cada vez que hacen una conexión a la base de datos. Entonces, lo primero que hago es traer los valores utilizando la función post. Esa función, ese rayalpizo pesos, rayalpizo post, es así, debe ser así porque definimos que el método es post, ¿sí? La otra forma que se utiliza es el método get. Si ponemos get acá, debe ir get en el otro lado. Básicamente, la diferencia es que él me va a enviar los datos con post, me va a enviar los datos, digamos que cifrados. El usuario no los va a poder ver, mientras que si utilizo el método get, entonces tendría que poner acá get acá, ¿sí? Y tendría que poner get acá. Si utilizo el método get, él me va a enviar los datos por la URL. Aquí me va a empezar a enviar cada uno de los datos, ¿sí? Entonces, en cambio con el método post no. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, yo les recomiendo que siempre que cuando inicien a programar, lo primero que hagan es traerse los datos e imprimirlos para ver que realmente los esté trayendo, ¿sí? O sea, lo primero que hagan el post, traigan las variables. Esto recuerden que debe ser el name, mire, cédula, el name que definí acá, ¿sí? Va a ser el mismo name, el mismo que defino acá, que lo traigo con el post y se lo asigno a una variable que llamo id y aquí lo imprimo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decirle cédula 666666, enviar. Entonces mire, él ya me la está trayendo y me la está imprimiendo, ¿sí? Ahora cambiémosle el método, pongámosle get, guardamos y acá le ponemos get. Listo, pues vamos a ver cómo se comporta ahora. Perdón. Aquí en estudiante actualizamos cédula 77, enviar. Entonces me imprime la cédula, pero fíjense que me envió los datos. Fíjense la URL. La URL ahora me envió los datos. Ahora la URL contiene la variable cédula estudiante y el valor que le definí. Fíjense que los demás campos aparecen vacíos, ¿sí? Entonces, no es que un método sea mejor que el otro. No, ambos son buenos. Lo que pasa es que se utilizan para diferentes propósitos. Después vamos a ver cada uno de sus propósitos, en qué momento es mejor uno o el otro. ¿Listo? Por ahora vamos a usar post. Entonces recuerden hacer un eco de cada cosa que van programando. Listo, entonces seguimos explicando. La línea 10 tiene un query. Solamente es un string que me muestra un insert. Entonces yo les recomiendo que esa línea la hagan de la siguiente manera. Entren acá, digamos a localhost, vayan acá, myadmin, se loguean, luego seleccionan la base de datos. Por ejemplo, digamos, voy a ingresarle al estudiante, que es el que estoy trabajando. Entonces aquí me muestran los 3 que tengo, pero voy acá a insertar. Entonces, digamos, le insertamos 4, Julián Gómez, ponemos, teléfono puede ser nulo y le ponemos de grupo 3. Le damos continuar. Entonces lo que yo les recomiendo es que copien este código y ese código vengan y lo peguen acá. Y de acuerdo a ese código empiecen a armar la consulta, ¿sí? Entonces en vez de 4, ustedes le ponen pesos, ID por ejemplo, ¿sí? Ese ID es este que tengo acá. Y lo mismo con los demás datos. Eso fue lo que yo hice. Copiar del PHP myadmin, pegar acá y poner estas variables, ID, nombre, grupo, acá, ID, nombre y grupo.
¿sí? ¿Por qué ese deja esto nulo? Porque el teléfono no lo utilicé en el formulario, entonces lo voy a enviar nulo. Ok, entonces aquí en la línea 10 y 11 tengo un string que se llama query, que tiene una consulta. Ahora sí la ejecuto acá en la línea 14 con la función MySQL query, le envío el string y guardo el resultado. Sí, resultado. Ese resultado me devuelve una variable booleana que es verdadero o falso. Entonces, si es verdadero, es que los datos se ingresaron correctamente, si no, que hubo un error y le envío el error. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar otra vez la tabla estudiante. Podemos ver, tiene 4 datos. Entonces, vamos a ingresar un quinto dato desde la vista, perdón, desde acá, desde estudiante. Entonces, vamos a ingresar el dato 5, ponerle Yesid Valencia con el grupo 2. ¿Listo? Le damos a enviar. Datos ingresados correctamente. Entonces ahora venimos aquí a estudiante, dámosle otra vez a examinar y vemos acá el Yesid Valencia con el teléfono nulo. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasa, por ejemplo, si le volvemos a enviar el 5? Entonces ya me dice error al iniciar consulta. Este texto es el que está acá y esta función es el error de ayuda que me manda MySQL. Obviamente hubo un error porque el ID 5 ya estaba ingresado en la base de datos, ¿sí? Entonces ese fue el error que me agregó. Bueno, y ya para finalizar cierro la conexión, que es muy importante siempre cerrarla. ¿Listo? Entonces espero que les haya gustado. Cualquier cosa, cualquier pregunta, error, sugerencia, con mucho gusto me escriben o ponen ahí el comentario. Hasta una próxima ocasión. Adiós.